Este es el tercer caso de masacre más grande en todo Estados Unidos. Casi 100 personas de un pueblo fueron extrañamente desmembradas en una noche. Los restos estaban esparcidos en un radio de 5 kilómetros. Sin embargo, debido a la filtración de un rollo de fotos, el gobierno de los Estados Unidos lo clasificó como secreto de Estado. Más increíble aún, la versión oficial determinó que la masacre fue obra de una sola persona. ¿Cómo pudo alguien matar a casi 100 personas en una sola noche, además de desmembrar y exhibir los cuerpos? Incluso los cuerpos de algunos fueron arrastrados casi 4 kilómetros, y su paradero sigue siendo desconocido. En un pueblo remoto de Estados Unidos como este, cada hogar tiene armas. Su fuerza de combate combinada no es inferior a la de un pelotón. ¿Cómo pudo hacerlo una sola persona? Según la versión oficial, basándose en los resultados de la investigación, la policía no encontró rastros de un crimen en banda. Solo arrestaron a un sospechoso llamado Francie. Francie es de origen mexicano. La mañana del incidente, fue encontrado en un desierto a 20 kilómetros de la carretera del pueblo. Estaba inconsciente dentro de su coche. Un camionero lo llevó al hospital y llamó a la policía. Esto fue porque estaba cubierto de sangre. Finalmente, tras las pruebas, encontraron ADN de 15 personas del pueblo en su cuerpo. Estas evidencias lo señalaron como el principal sospechoso. Sin embargo, tras su arresto, a medida que avanzaban los interrogatorios y la investigación, el misterio no se resolvió, sino que se hizo más profundo, hasta que se reveló un grupo de fotos, lo que sumió el caso en un pánico masivo y más dudas. Este pueblo está en la frontera entre Arizona y México. Está a 8 kilómetros de Heisman, la ciudad más cercana. Casi 100 personas vivían allí todo el año. La mayoría se dedicaba a actividades ilegales. Al principio se pensó que era obra de pandillas, pero no había rastros evidentes de tiroteos en la escena. Francie vivió en este pueblo durante casi 7 años. Trabajaba principalmente en los ranchos locales. A veces ayudaba a reparar las casas, para ganar algo de dinero extra. Por eso conocía las familias y las estructuras de las casas, de todos en el pueblo perfectamente. La policía creía que estas eran condiciones favorables para cometer el crimen. Entrevistando sobrevivientes que no estaban ese día, descubrieron que Francie tenía una afición especial por la fotografía, pero no le gustaba fotografiar flores o plantas, solo animales atropellados y personas muertas. Cuando toda la evidencia apuntaba a Francie, el informe del forense volvió a desconcertar a la policía. En todos los restos humanos encontrados en la escena, se hallaron las mismas marcas de mordidas. Las huellas dentales no coincidían con las de Francie. Incluso Francie tenía las mismas mordidas en sus manos. Sin embargo, el problema de los inmigrantes ilegales ya era una herramienta de ataque entre políticos. El tribunal no aceptó el informe del forense. El abogado asignado a Francie era un completo novato. Solo había llevado 3 casos de robo. La sala del tribunal fue totalmente cerrada. En un radio de casi 200 metros, no se permitió el acceso a ningún medio. Finalmente, el Tribunal Federal condenó a Francie a la inyección letal en primera instancia. Poco después de la sentencia, un doctor que le había dado asesoramiento psicológico tras su arresto, entregó una cinta de video a un periodista. Él creía que Francie también podría ser una víctima. Entonces, ¿quién fue el verdadero asesino? En el video revelado, Francie decía repetidamente: "Todos están muertos. Solo quería pedir ayuda. Si me encierran, ellos no podrán atraparme". Aparte de eso, pasaba la mayor parte del tiempo hablando solo. Cerca de la segunda instancia, el camionero que encontró a Francie envió un rollo de película al periodista. Dijo haberlo hallado bajo el asiento mientras lavaba el camión. Pidió que no lo molestaran más en su vida. Sin embargo, lo aterrador es que, poco después de encontrar el rollo, el camionero murió en un accidente de tráfico. Cuando el periodista reveló las fotos, se dieron cuenta de que algo espantoso había atacado a todo el pueblo esa noche. Inmediatamente, el gobierno bloqueó toda información y ejecutó a Francie a toda prisa. A continuación, mediante entrevistas y las fotos filtradas, reconstruiremos qué horror ocurrió en esa pequeña ciudad. La casa de Francie estaba al norte del pueblo. Al atardecer del incidente, Francie dijo que estaba cargando película en su cámara. Se preparaba para fotografiar a un animal muerto. Solo tenía una cámara barata de blanco y negro. Solía usarla para retratar animales muertos. En ese momento, Danny, un joven de 17 años, corrió hacia él sangrando. Lo ayudó a sentarse en el sofá, solo para darse cuenta de que ya estaba muerto. Sin embargo, segundos después, Danny se levantó de repente y se lanzó contra él. Sin entender qué pasaba, usó una herramienta para derribar a Danny.
Esto coincidía con el informe forense sobre las heridas de Danny. Francie presintió que el pueblo estaba en peligro. Salió corriendo de su cabaña para buscar ayuda. No se atrevió a ir hacia el centro del pueblo, así que huyó por la parte trasera de la casa. Entonces, una escena aterradora apareció ante sus ojos. Un grupo de monstruos de aspecto extraño bajaba de la montaña hacia el pueblo. Regresó a la casa, tomó su cámara y tomó la primera foto. Luego huyó con la cámara hacia el pueblo. Para entonces ya estaba oscureciendo. Quería avisar a más personas. Al llegar al pueblo, descubrió que parecía que Dios había abandonado el lugar. La escena dejó su mente en blanco al instante. Los caminos parecían talleres de un matadero. Cada parte comestible había sido desmembrada y apilada ordenadamente en una línea de producción, listas para ser lavadas y luego empaquetadas. Francie siguió corriendo presa del pánico. Entonces vio a Kemp, el cazador del pueblo, y tomó la segunda foto. En la entrevista, Francie recordó que ninguno de los dos sabía qué estaba pasando. Vio que Kemp tenía un arma y se escondió en el coche de Kemp. Después de un rato, Kemp le pidió que saliera a ayudar. Como los que rodeaban eran conocidos del pueblo, Kemp no disparó, pero apenas bajó del coche, Kemp fue atacado y cayó al suelo. Francie no tuvo más remedio que seguir huyendo. Cuando llegó a las afueras del pueblo, eran alrededor de las 8 de la noche. Allí tomó la quinta foto. En el video, Francie dice: al entrar al pueblo, descubrí que se había convertido en un infierno. La gente huía por todas partes y se mataban entre sí. Francie continuó escapando. Quería sobrevivir, pero no tenía ningún arma en sus manos, solo una cámara. Notó que el flash asustaba temporalmente a los monstruos, así que corría mientras tomaba fotos. Llegó a la única tienda del pueblo, porque allí había un teléfono fijo. La mayoría en el pueblo eran inmigrantes. La señal era mala, y pocos tenían teléfonos móviles. Cuando llegó a la tienda, la escena ante él fue impactante. Solo pudo seguir huyendo por su vida. Pensó en la torre de agua del pueblo. Era muy alta, y debería ser segura. Sin embargo, al llegar, descubrió que ya había gente escondida allí. Justo cuando se marchaba, esas personas parecieron ser atacadas, y todas cayeron desde lo alto. Fue entonces cuando Francie supo que el demonio atacaba. Como un devoto católico, corrió desesperadamente hacia la iglesia. Él solía ayudar a cuidar la iglesia. La familia de Tad, el misionero, eran sus únicos amigos allí. Incluso le habían dado las llaves de la iglesia. Al llegar a la iglesia, encontró que la puerta había sido destrozada. Estaba tirada en el suelo. El interior estaba lleno de sangre. Conteniendo el dolor, se dispuso a irse, pero notó que Grace, la hija menor de Tad, no estaba. De repente pensó en la guardería del pueblo. Como todos eran trabajadores, algunos niños eran recogidos muy tarde. Volvió a salir a la carretera y tomó muchas más fotos de escenas horribles. Cruzó una fila de casas abandonadas, corriendo a toda velocidad, hasta que llegó a la guardería. Pero la escena más dolorosa e insoportable apareció. La guardería parecía una casa de muñecas abandonada. Había cadáveres desmembrados por todas partes. Según las estadísticas oficiales, 9 niños murieron trágicamente en la guardería. Antes de que pudiera reaccionar, oyó gritos desde el almacén. Era una voz muy familiar. No era otra que la voz de Grace. Corrió rápidamente hacia allí. Encontró a Grace al otro lado de la ventana. Intentó todo para salvarla, pero fue en vano. Vio que algo acechaba tras Grace. Intentó asustarlos con el flash, pero el intento fracasó. Finalmente, extendió su mano y tomó la última foto. Se sentía totalmente impotente. Quiso aliviar el dolor y miedo de Grace. Cantó la canción que solían cantar en la iglesia. Grace quedó en silencio absoluto. Entonces, él buscó un coche, condujo hasta que se desmayó. Al despertar de nuevo, ya estaba en el hospital. La habitación estaba rodeada de policías. Pudo haberse defendido en el juicio, quizás para evitar la pena de muerte, pero al final se rindió. Dijo que, tras lo vivido, sentía que los demonios estaban en todas partes. No pudo ayudar a nadie. Se quedó de brazos cruzados. Consumido por la culpa, eligió morir. Poco después de la muerte de Francie, sus fotos y su historia se difundieron por la frontera México-EU. Muchos, para honrar su memoria, se tatuaron su rostro en la piel. En esa región tan remota, cada año desaparecen miles de personas. Los demonios ocultos están en todos lados. Sucesos similares siguen ocurriendo.